momento. Entonces, desde Brian Insuasti hasta Leider Zambrano, nos vamos a encontrar a las 7:10 de la mañana y posteriormente a las 8:30 nos vamos a encontrar el grupo de Álvaro Solarte, Dani Alejandro, hasta Paola Marcela Agustín. Entonces, vamos a dividir en 20 estudiantes un grupo teórico a fin de poder organizar la evaluación oral y de esa manera trabajar de forma conjunta. Recordarles entonces que la evaluación es acumulativa, por lo tanto va desde noviembre 20, ¿cierto? Hasta febrero 5. Esto quiere decir que vamos a tener todo el tema visto hasta la clase de hoy y obviamente teniendo en cuenta ya como el proceso y la metodología que hemos empleado para la revisión de las diferentes temas. Entonces, antes de poder iniciar con nuestro proceso, nosotros teníamos un ejercicio a fin de poder resolver algunas inquietudes. Entonces, le voy a pedir el favor a Camilo Ñañez. ¿Puedes, por favor, compartir pantalla? Y Recording in progress. Ñañez. Camilo, tú eres del grupo teórico 2. Carolina Álvarez. Dani Álvarez. Doc me está llamando, es que no se le escucha, está recortado. Estoy llamando a Lisa. Sí, Dani. Así es. Presente, por favor. Ana Sofía Campo. Presente, doctora. Gracias. Karine Arcos. Karine Arcos. Antonella Arcos. Antonella Arcos.
Profe, ¿Sí? profe, es que lo que pasa es que estamos en la universidad y también hay problemas con el internet. Entonces ahorita estamos con los datos de un compañero y por eso estoy hablándole del perfil de él. Vale, Pero sí es- Antonella. Gracias. Juan Carlos Benavides. Presente. Karen Daniela Buccelli. Presente, doctora. Joana Morales. Joana. ¿Me escucha, profe? Sí, ¿puedes subir, por favor, un poquito el volumen a tu micrófono? Joana. Yo le escucho. ¿Serías tan amable de compartirnos tu análisis del ejercicio que dejamos en la anterior clase? Karen Buccelli. Karen Buccelli. Sí, doctora. Hola, ¿nos compartes el análisis que hiciste del ejercicio que dejamos la anterior semana? Ok, doctora. De pronto ya están observando. No. Ay, doctora.
Profe, doctora, doctora, ¿me escucha? Pero en vista de que no hay una participación para poder organizar la realimentación del ejercicio, entonces vamos a continuar con la temática. Doctora, Fue los demás ¿por qué no pregunta, o sea, hay compañeros que quieren como voluntariamente hacer la participación? Porque no es una participación voluntaria, sino una participación en donde se asume que todos deben estar preparados. Profe, pero y las personas que pues sí le hemos metido a hacer el ejercicio, pues no nos veríamos muy beneficiados de los demás compañeros. Ok, levanten la mano quien desarrolló el ejercicio. Sebastián España. ¿Vale? Ujú. Muy bien. Ok. Los demás integrantes que alzaron la mano y resolvieron el ejercicio, ¿están de acuerdo con este primer análisis? Yo, Sí, doctora. profe. doctora. Sí, doctora. ¿Alguien más que Em, quiera complementar? Tengo algo que decir acerca de, podría ser una enfermedad ligada al sexo y sería una enfermedad ligada a cromosoma X y dominante siempre y cuando todas las mujeres fueran, expresaran la enfermedad, ¿no? Pero ahí hay una que no expresa, entonces eso sería un descarte para ese tipo de herencia. Porque si no, Ujú. pues tendría tendría características muy parecidas a la enfermedad, ese tipo de enfermedad. Pues lo que yo, si es que es una enfermedad ligada a un cromosoma sexual, mido un tipo un poco raro porque tendrían que ser dos, tendría que ser ya bien sea homocigoto dominante o hemicigoto dominante para que se exprese la enfermedad. De otra manera no se expresaría. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Yo, sí, doctora. eh, ¿me haces Diana o participo yo? Verán, yo también, Diana, es que tienes que apagar el otro micrófono de... ahí ya. Sí, Otra ya. característica que yo observaba y que de pronto cuando nombraron mis compañeros era que descartábamos que era una enfermedad ligada al cromosoma X, porque pues, miramos también ahí que la característica es que los hombres afectados afectan solo a mujeres. Y en este caso, entonces, si miramos ahí el árbol genealógico,
miramos que también que los hombres están afectando a las mujeres. Y otra era que mm, descartábamos de la autosómica dominante porque se ven afectados hombres y mujeres, y si miramos ahí en la generación, no hay salto de generaciones. Esa es una característica de eso. Eso quería aportar. Muy bien, muy bien. ¿Algo más algún análisis adicional que hayan realizado? Yo, profe. Profe, Mauricio. Pues adicionalmente para descartar, porque en un principio estaba analizándolo como una herencia dominante ligada al sexo X, me di cuenta de mi error cuando yo había terminado y, y pues es porque el primer individuo de la generación número 2 es pues es un hombre, ¿no? Y pues en el caso de si fuera así, la herencia dominante ligada al sexo X, pues el padre tendría que tener en su, en su cromosoma X la afección, ¿no? Entonces no puede él heredarle su cromosoma X y tener un hijo un hijo varón, porque él va a va a ceder su cromosoma Y, perdón, para que se dé un hijo varón. Entonces, pues no podría heredar de esa forma la enfermedad. Y otra cosa es que respecto a la parte de las recomendaciones que se le podría dar a las mujeres de la tercera generación que no presentan la enfermedad, es que sus hijos eh, tienen la posibilidad de 50 a 100% de presentar la enfermedad, pues dependiendo del esposo que escojan. Si el esposo de ellas es heterocigoto eh, heterocigoto, va a presentar una, una posibilidad del 50% de expresar la enfermedad. Y en caso de ser homocigoto para el gen de la enfermedad, va a expresar pues el 100% de su descendencia la enfermedad. Muy bien. Profe, Bien, sí, escucho. profe, yo quería aportar algo. Vale, escucho. Profe, entonces, o sea, en este caso, como la herencia, pues, dominante, yo le hice que ocurre, pues, de un gen, digamos, se dice que, pues, anormal de uno de los padres para causar la enfermedad, ¿no? Aunque este gen, pues, es compatible con el del otro padre, digamos, el gen normal, entonces va a dominar. Entonces, verá, profe, sin embargo, la herencia sería recesiva en ambos genes, pues, compatibles, donde deben ser anormales para que en sí ya se produzca esta enfermedad, ya que, pues, si solo un gen del padre es anormal, yo lo analicé como que la enfermedad no se presentaría o podría ser leve. Y pues en cuanto a si alguien, digamos, que tenga un gen anormal, pero no los síntomas se manifiesten, se denominaría el portador. Entonces podría decirse que los portadores podrían transmitir los genes anormales a sus hijos. Eso. Ahí corrijamos, Andrés, que no Sí, hablamos de genes, sino de alelos mutados. sí. Y no hablaríamos de anormal o normal, sino de mutación o afección o no afección, para que corrijamos esa parte en la sustentación, ¿de acuerdo? Listo, doctor. Doc, yo también quiero aportar. Dale, yo escucho. Profe, yo primero descarté pues la enfermedad ligada al cromosoma X dominante, ya que al ser hombre, pues únicamente el alelo afectado se iba a heredar o se iba a segregar hacia las hijas, y en la segunda generación, el primer individuo, pues es un hombre, ¿no? Eh, Pasé a descartar luego la ligada al cromosoma X recesiva, pero en esta parte, pues lo que usted nos enseñó era que las mujeres únicamente iban a ser portadoras, y como tal, pues teníamos mujeres que ya estaban afectadas. Entonces, por descarte, lo llevé hacia enfermedades autosómicas. Descarté una enfermedad autosómica recesiva, ya que
En la recesiva, pues el afectado va a tener, el gen afectado va a ser homocigoto, y en este caso, pues al ser homocigoto, la herencia, o sea, la probabilidad de que los hijos estén afectados iba a ser de un 100%, tal como no es en el caso. Entonces, de una, pues, ya dije que era enfermedad autosómica dominante, debido a que si hacemos el cruzamiento de los alelos, o sea, un heterocigoto con una homocigota que no tiene la enfermedad, se iba a dar como tal una probabilidad de que los hijos tengan un 50%, o sea, se vean afectados en un 50% y en un 50% estén sanos. Eso nada más, profe. Sí, estén no afectados. Sí, doctor, perdón. Vale, muy bien, Dani. Veo que Sebastián está colocando los genotipos en las 3 generaciones para todos los individuos. Entonces vamos en el individuo 4 de la generación 3. Revisemos la nomenclatura que ustedes tienen, los que desarrollaron el ejercicio hasta Antonella, y coméntenme si dedujeron los mismos genotipos que Sebastián o tienen alguna diferencia. No, doc, son los mismos. Sí, doctora, yo concuerdo también con Sebas. Sí, doctora, serían Profe. los mismos. Porque en el caso o sea, en ese caso no podría ser autosómica recesiva. Y la mujer que no tiene el alelo afectado ser heterocigota. Ya, si nosotros tuviésemos aquí una autosómica recesiva, desde la generación 1 tendríamos heterocigosidad en ambos padres. Es decir, que no estaríamos observando la afección. ¿De acuerdo? O sea que si el padre es homocigoto recesivo, no generaría la afección. Claro, si tú delimitas que esta tiene una herencia autosómica dominante, cada vez que haya un alelo recesivo o que haya un genotipo recesivo, pues quiere decir que no van a expresar la mutación. Y es muy importante, mira, al lado derecho, Sebastián nos ha colocado los diferentes significados de los alelos. Digamos que en la parte superior está correcto porque nos dice que L mayúscula es el alelo mutado y en este caso el L minúscula sería el alelo silvestre, ¿cierto? O el que no ha recibido el proceso de mutación. Entonces, cuando no tengamos la expresión del un fenotipo de afección, entonces asumimos que el genotipo es homocigoto recesivo. Pero en este caso observamos que el alelo mutado es un L mayúscula, por lo tanto, donde están los individuos coloreados de azul, entonces nos está expresando que se generó, que se está expresando un fenotipo de afección, por lo tanto, en este caso, el genotipo para ellos sería heterocigoto. ¿De acuerdo? Ya, profe, gracias. Con muchísimo gusto. Sí. ¿Puedo hacer un aporte? Sí. Yo le hice pues una parte del análisis al individuo 3 de la generación número 2 y pues más que todo referente allá a la vida real, porque muchas veces las personas, más que todo el consejo genético, las personas al saber que pues los padres tienen una enfermedad genética de tipo dominante, de una se asustan y dicen, no, pues yo si fijo la voy a tener, porque además que es dominante, pues hay más probabilidades que la tengan, ¿no? Pero en este caso, al ser heterocigoto, pues hay más posibilidades de que
mejor dicho, allá existen las posibilidades de que la descendencia no tenga la afección como tal. En este caso, la única forma de que el individuo número 3 no tenga la afección es que sea homocigoto para el alelo recesivo que no está afectado, pues. Entonces, de esta forma, el individuo 3 queda exento de la enfermedad y su descendencia también, si pues se une con otro individuo que tenga la misma combinación de los alelos. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, ya con lo que nos está introduciendo Mauricio, respondamos precisamente esa tercera pregunta que quedó. Y es, si fuese el médico genetista tratante de la familia, ¿qué aconsejaría a las mujeres de la tercera generación no afectadas sobre la probabilidad de tener un hijo afectado? Pues, profe, en ese caso, pues simplemente, o sea, mejor dicho, no habría que hacer ningún tipo de examen, nada de eso, porque pues al ser homocigotas recesivas, no van a expresar la enfermedad. Y pues y obviamente si se van a emparejar con un individuo pues que no tenga la enfermedad, entonces pues la probabilidad es de 0% de que sus hijos presenten la afección. Profe, Sí. pero ahí podríamos tener en cuenta que la enfermedad en la cual afecta a la familia es una cuyo fenotipo se manifiesta de forma tardía. Entonces su expresividad es variable. Entonces ahí deberíamos, no sé, cómo hacer un diagnóstico antes, o sea, presintomático. O sea, un estudio presintomático debido o sea, al tipo de enfermedad que tiene la familia. Que no Perfecto, Carol. Aquí lo que debemos recomendar, y es muy interesante el aporte que nos está haciendo Carol, porque si bien yo puedo deducir a partir del árbol genealógico que no se han expresado fenotipos de afección, sí debo considerar claramente sobre qué enfermedad estamos hablando, cuáles son las características que se nos ha dicho sobre esa enfermedad. Y algo muy importante que se nos dice en el caso es que es una enfermedad de manifestación tardía, no apareciendo los síntomas hasta después que los hijos han empezado a tener hijos, lo que nos quiere decir que es más o menos una expresión en la edad adulta. Por lo tanto, aquí lo que debemos recomendar dentro de esa asesoría genética es que si bien no ha expresado un fenotipo de afección, no necesariamente quiere decir que no existe una mutación para el gen, por lo que debemos recomendar una prueba de sangre periférica para el análisis de la mutación en el gen particular, y en el caso que la mujer estuviese en proceso de gestación sin conocerlo, entonces recuerden que recomendaríamos una prueba de sangre, o bueno, una prueba de plasma materno para evitar, ¿cierto?, cualquier proceso de riesgo contra el feto. Entonces, sí es muy importante leer con lupa el enunciado, lo que nos están refiriendo, porque allí había una clave importante y es que es de manifestación tardía. Al ser de manifestación tardía, puede que en los individuos o en las mujeres jóvenes de nuestra segunda generación o de nuestra tercera generación, los fenotipos de afección no se estén expresando. Y esto, por ejemplo, es muy común en una neurofibromatosis tipo 1. Entonces, sí es importante que estemos atentos al proceso de identificación utilizando técnicas moleculares para la identificación del alelo mutado. Muy bien, Carol. Doctora, pero entonces en ese caso, pues no solamente sería la prueba a las hijas, sino también al hijo, porque pues si nos damos cuenta en la primera generación, pues fue el hombre el que pasó la enfermedad. Entonces, pues sería, o sea, en ese caso la prueba se la tendría que hacer a todos los hijos. Si hablásemos de la consejería genética en general, sí, esa sería una excelente deducción. Lo que pasa es que como nos estamos centrando sobre la pregunta tercera que habíamos mencionado, y es que se le aconsejaría a las mujeres, por eso estábamos haciendo la deducción explícitamente sobre mujeres.
Si estuviésemos haciendo una consejería general, tanto para hombres o para mujeres, entonces la recomendación sería hacer el test genético para descartar la presencia de la mutación en los individuos donde no observamos la expresión del fenotipo de afección. Muy bien. Profe, Sí. en el caso para terminar de dar el consejo genético a las mujeres que no están afectadas, ¿se podría recomendar el test de sangre periférica también para las posibles parejas de ellas, para que estén seguras de que no van a tener otra enfermedad o la misma? Ese ya no sería un test. Ahí algo en lo que, si ustedes se dieron cuenta, de pronto fallaron mucho en la evaluación. En la primera evaluación es entre el concepto de prueba y técnica. La prueba es el método con el cual nosotros extraemos una muestra biológica, bien sea de cabello, saliva, sangre, etcétera. Y la técnica es la herramienta que utilizamos para analizar esa muestra biológica. Entonces allí en estas técnicas están incluidas, por ejemplo, el cariotipo o el MLPA, que lo habíamos visto, o la secuenciación de nueva generación, que las trabajamos en las prácticas de laboratorio, entre otras. Entonces, para la próxima evaluación es muy importante que ustedes tengan claro esas dos diferencias. Cuando yo aplico o cuando uso la palabra prueba, prueba sería para la toma de una muestra biológica y técnica sería para saber qué herramienta molecular utilizo para analizar una mutación. ¿Claro para todos? Sí, doctora. Ok, muy bien, Mauricio. Profe, entonces en este caso sería técnica de sangre periférica. No, sería prueba de sangre periférica. Pero tendríamos que especificar. Entonces es una prueba de sangre periférica, por ejemplo, por venopunción o por punción percutánea. Tratemos de ir un poquito más allá. ¿Qué tipo de muestra vamos a utilizar? ¿Cuál les parece más recomendable? ¿Cuál recomendarían más? ¿Una venopunción o una punción percutánea? Una venopunción no sería, profe. Sí, una venopunción, porque recuerden, nos permite extraer una mayor cantidad de sangre. Recuerden que la cantidad mínima son 5 centímetros cúbicos o 5 mililitros. Por lo tanto, esa sería la prueba que recomendemos con mayor seguridad para el diagnóstico. Muy bien. Bueno, y si nosotros, algún otro aporte en relación a la consejería genética como tal. Recuerden que cuando hablamos de consejo genético, hablamos de 5 pasos. El último paso, ¿sí? En el caso pues de los afectados, después de hacer la prueba de la venopunción para hacer el examen específico, no se podría hacer pues la consejería genética a los padres y a los, pues en el caso de que ya sean adultos, a los cónyuges y eso. Sí, se puede hacer una consejería completa o se puede hacer una solicitud de análisis completo. Es una probabilidad, pero es entender más que todo de la opción que tenga la familia para poder costear las pruebas, ¿no? Básicamente. Y también de la enfermedad, pues, profe, porque en caso de que sea una enfermedad rara que necesite tratamientos costosos, pues, o en el caso opuesto, en que sea, pues, una enfermedad que sea más fácil de tratar, pues las recomendaciones serían, pues, mucho más accesibles para una familia de bajos recursos. Perfecto. Esa también es una opción bastante importante de analizar. Muy bien. Requerimos en ese quinto paso un acompañamiento psicológico.
Y doctora, eso iba a decir un Sí, doc. acompañamiento psicológico y un seguimiento especial, ¿no? A la familia y familias. Ok, ¿por qué? Profe, porque es una enfermedad neurodegenerativa, si no estoy mal. Ok, Y eso pues afecta la conducta del paciente y es lo que más que todo lo que altera las relaciones sociales en la familia y lo que deteriora pues esa estabilidad mental, más que todo de los que se encargan de cuidar a la persona. muy bien. ¿Alguien más tiene un aporte en relación a si es necesario ese quinto momento de la consejería genética? Doc, yo creería que sí, ya que también sería bueno hablar con las personas de tercera generación que están afectadas y quieren de por sí tener hijos, pero existe pues la posibilidad, la probabilidad de que los hijos estén afectados, de que podría realizarse el embarazo por otros métodos o incluso se puede realizar adopción en ese caso para que los hijos no se vean afectados. Muy bien, muy bien. Esa es una buena inclusión para el asesoramiento genético. Bien, Dani Alejandro. ¿Otro aporte? Doctora, Sí, pues, Carlos. en ese caso también sería, además de como el asesoramiento para el cuidado, por así decirlo, del cónyuge, también sería, pues, en ese caso, si tuviera un hijo, pues también el respectivo asesoramiento, porque pues ya serían, en este caso serían dos enfermos, ¿no? Entonces, pues habría que, que buscar una metodología, pues, para que no afecte también la salud mental en este caso, de la que va a cuidar tanto el cónyuge como el hijo, ¿no? Porque pues serían dos afectados en este caso. Muy bien, Carlos. También podemos incluir eso dentro del asesoramiento. ¿Alguna otra participación? Bueno, entonces vamos a la cuarta pregunta. La cuarta pregunta decía, ¿cómo se distingue entre los fenotipos de enfermedades autosómicas de las ligadas al sexo? Denme 3 características que ustedes hayan utilizado para deducir esa diferencia. Doc, en la autosómica dominante, el entrecruzamiento siempre, o sea, el individuo afectado siempre va a ser un heterocigoto y en la autosómica recesiva, el afectado siempre va a ser un homocigoto. Muy bien, esa es una primera deducción bien importante. Segunda deducción. Profe, Profe, también, o sea, el individuo afectado pues se determina que es heterocigoto porque al ser, si fuera homocigoto dominante, toda la segunda generación estaría afectada. Muy bien. profe, Espérame que Dania creo que había levantado o hizo apertura del micrófono para participar. Bueno, entonces continuemos. que creo que fui yo el que abrió el micrófono, profe. No. También es que antes de la participación de nuestra compañera, 3 estudiantes abrieron al tiempo el micrófono. Por eso lo decía. Bueno, sigamos, Mauricio. Ah, vale. Bueno, pues una estrategia importante para determinar si es ligada al sexo o es de carácter mendeliano, podemos decir que en la, en la autosómica eh, vamos a encontrar que la enfermedad pues no discrimina sexo, o sea, se va a presentar, eso ya no depende más que todo es del alelo que esté afectado y si es dominante o recesivo. Bien. Muy bien, gracias. Diana Medina, aperturó micrófono. Sí. Verá, doctora, yo había analizado este punto, que era, pero si era, que cuando una enfermedad es ligada al sexo, el fenotipo de afección, entonces se va a dar mayoritariamente en los hombres, si es ligada al cromosoma X recesiva y al Y, pero si es dominante ligada al X, entonces pues se va a dar mayoritariamente los fenotipos de afección en las mujeres.
pero entonces, sin embargo, en las enfermedades autosómicas, los fenotipos de afección se darán en igual proporción, o sea, tanto en hombres como en mujeres. Muy bien, muy bien. Eso es unas deducciones importantes para poder hacer la diferenciación cuando tienes un árbol genealógico en donde debes deducir cuál es el tipo de herencia. Bien, Diana. Ok. Para los que hicieron el ejercicio, muy bien. Un buen trabajo. Acertaron en la identificación del tipo de herencia y por lo que alcanzo a escuchar, su proceso de deducción y de argumentación mejoró muchísimo en relación a la evaluación que presentamos. Quiere decir que estamos mejorando ese proceso de deducción, de inferencia y de argumentación. Un verbo muy importante que ustedes de pronto pueden utilizar para tener claro que sí están argumentando es explicar y justificar. Cuando ustedes explican y justifican lo que están diciendo, no solo cuando lo identifican o lo describen, ya entran a un proceso argumentativo. Solo para que lo tengan en cuenta para nuestra evaluación. Muy bien. Gracias, doctor. A ustedes, gracias por la participación porque pensé que no habían realizado el ejercicio y me llevé una primera mala impresión porque creí que no íbamos a poder hacer el análisis, pero muchas gracias por su compromiso y por hacer el ejercicio porque de esta manera podemos hacer una realimentación al trabajo que ustedes realizan. Doctora. Bueno, sí. Doctora, ¿sería usted tan amable de orientarnos, o sea, más o menos cómo es el parcial para uno ya tener como un mejor método de estudio, por favor? Sí, la evaluación sigue siendo oral y lo que voy a evaluar es nuevamente argumentativo. Si ustedes se dieron cuenta, la evaluación es que nosotros realizamos en el curso de genética es hacia poder dirimir qué tanto el estudiante logra asociar los diferentes conceptos en las distintas temáticas que hemos trabajado para el análisis particular de un caso. Todas nuestras evaluaciones están orientadas hacia el análisis de casos clínicos, a partir de los cuales ustedes van a requerir la deducción de los tipos de herencia, el análisis de las pruebas o del uso de técnicas moleculares y sobre todo qué ocurre cuando hay mutaciones en ciertos genes que puede generar para un individuo un proceso de mutación. Entonces, tener muy claro, poder hacer ese análisis de cómo se podrían afectar los procesos celulares o moleculares cuando una mutación se genera. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, si hay una mutación en P53 que no solo está asociada como guardián del genoma a una necesariamente, por ejemplo, a un síndrome de Li-Fraumeni, sino que puede estar asociado a cualquier proceso tumoral en el individuo? Entonces, vamos un poquito más hacia que ustedes puedan inducir y deducir un caso clínico a partir de la información genética que ustedes ya conocen. Las evaluaciones no se tratan de que ustedes sepan, por ejemplo, o digan de memoria el concepto, un concepto particular. ¿Qué es la herencia autosómica dominante? No, porque ustedes para poder deducir un caso clínico necesitan saber qué es la herencia autosómica dominante, solo que yo no se los pregunto, lo infiero a partir de las deducciones que ustedes hacen. ¿Doy respuesta a tu pregunta? Sí, doctora, muchas gracias. Con mucho gusto. Seguimos trabajando la argumentación. Yo siempre trabajo la argumentación y el alcance de las evaluaciones es igual a lo que hicimos en el primer momento. Lo que cambia es el caso, lo que vamos a preguntar y obviamente vamos avanzando en la temática, pues hay otros conceptos que es importante tener en cuenta. Por ejemplo, dentro de las evaluaciones que hicimos la anterior semana, hace 15 días, hubo un grupo
solo un grupo de los 40 estudiantes matriculados, 42 estudiantes matriculados en el grupo de teoría 1, que me habló de expresión variable. Y ese fue un punto a favor para ese grupo porque utilizó adecuadamente el concepto. Entonces, lo que yo busco es reconocer en ustedes qué tanta propiedad tienen para poder adaptar todo el contenido, todos los conceptos que nosotros hemos trabajado a la resolución lógica de un caso clínico. Ayer en el laboratorio yo les comentaba a sus compañeros que básicamente es un ejercicio en el que ustedes se van a encontrar luego en la práctica clínica cuando hagan, por ejemplo, sus rotes. Delante de un paciente, ustedes van a tener que inferir a partir de su epicrisis un posible diagnóstico. Lo mismo estamos haciendo acá, solo que el diagnóstico está orientado hacia una enfermedad con una etiología genética. ¿De acuerdo? Vale, doctor. Mi consejo, sean osados. Osados quiere decir que toman un riesgo. Es preferible que ustedes tomen un riesgo y analicen más a que ustedes se limiten a responder con un concepto, una pregunta. O por ejemplo, las 3 características de una enfermedad autosómica recesiva. No se aprendan y no me respondan a mí cuáles son esas 3 características. Interpreten esas 3 características en el caso clínico. Ese es el proceso argumentativo. Entonces, tengan en cuenta, ustedes argumentan cuando explican, analizan y justifican. Esos 3 verbos son fundamentales para poder hacer el proceso de argumentación. Cuando ustedes definen, describen, numeran o identifican, no están en el proceso de argumentación, ¿sí? Esa sería una argumentación baja. Cuando yo describo una enfermedad o cuando yo identifico un tipo de mutación, pero no la explico, no la justifico, no la analizo, entonces me quedé en una argumentación baja. La idea es que podamos ir avanzando hacia una argumentación alta. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, muy bien. Entonces Doctora, vamos a... Sí. Qué pena. No sé, es que era para pedirle un favorzote. ¿No será que al final nos puede dar un tiempito? Porque es que tenemos que llegar a la U y tenemos parcial a las 10 en punto. A las 10 en punto, creo que es. Y no se preocupen que lo que vamos a observar hoy nos toma 1 hora, así que ustedes a las 9:30 van a estar desocupados para poder asistir de forma puntual a su evaluación. ¿De acuerdo? Le Muchísimas gracias, doctora. le agradezco Gracias, a doctora. Daniela que sea mi cronómetro y que me permita cumplir este enunciado. Entonces, Daniela, me avisas por favor cuando sean las 9:25. Sin embargo, he preparado la última temática para 1 hora exacta. Doctora, Sí, un último favor. De manera personal, ¿no? De pronto, pues, no vayan a pensar mal los compañeros. De pronto usted es tan amable y nos comparte algunos tipos de ejercicios para poderlo realizar en la casa y pues más o menos mirar cómo es el parcial y de qué manera uno empieza ya a analizar, porque el ejercicio que nos envió la semana pasada, pues nos puso como a investigar y analizar puntos que de pronto no teníamos claros, así como hizo el anterior, sí. en el anterior parcial, así como la revisión. Al final de la clase de hoy les voy a presentar algunas otras propuestas de ejercicios. Ya lo tenía preparado para que ustedes lo puedan tomar y lo analicen. ¿De acuerdo? Gracias, doctora. Bueno, Gracias, doctora. con muchísimo gusto. Ok, entonces nos falta ver una parte de la herencia típica mendeliana. Ya vimos la ligada al sexo, pero nos falta otra parte que es muy importante para poder analizar los diferentes casos. Entonces, vamos a observar aquellos factores en los cuales pueden influir la expresión de los patrones de árboles genealógicos y cómo se generan diferentes tipos de herencia que nos pueden estar dando un cambio sustancial del tipo de enfermedades que hasta ahora nosotros hemos venido trabajando. Los factores que generalmente influyen en esos
patrones de árboles genealógicos son los efectos de envejecimiento celular, la acción con otros losigénicos, a lo que nosotros vamos a denominar una interacción génica. Es decir, cuando nosotros tenemos 2 o más genes interactuando para expresar un fenotipo. Y la acción de algunos factores ambientales. Miren que aquí yo les hago un recorderis de cómo son esos patrones de herencia típicos. Cada vez que nosotros tenemos una enfermedad autosómica dominante o autosómica recesiva, una ligada al X dominante recesiva, entonces ya sabemos que hay unos patrones de herencia característicos. Sin embargo, cada individuo es un todo en sí cuando nosotros hablamos de su entorno celular, molecular y genómico. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos hacer análisis adicionales para poder identificar o mejorar nuestros procesos de diagnóstico. Dentro de esas herencias atípicas mendelianas que hasta la fecha se han identificado para humanos, entonces se encuentran las siguientes, para que por favor vamos tomando nota de lo que significa cada una y de las implicancias que puede tener en la argumentación de nuestra enfermedad. Existe entonces la penetrancia reducida, ya las vamos a explicar una a una. La expresividad variable, que ya la habíamos visto en el caso de neurofibromatosis tipo 1, la heterogeneidad alélica, la edad de inicio, y este fue otra cosa importante que me habló otro grupo en la evaluación pasada. Fue uno de los grupos, solamente un grupo me habló de la importancia de la edad en el inicio de una enfermedad. Esto se llama un proceso de anticipación. Las mutaciones nuevas o mutaciones de novo, el mosaicismo gonadal, la impronta genética, la heterogeneidad de locus y la pleiotropía. Cuando nosotros entonces hablamos de penetrancia, y ya habíamos visto estos dos conceptos, pero es importante que recordemos su importancia. Cuando hablamos de penetrancia, hablamos de la probabilidad que un gen presente cualquier nivel de expresión fenotípica. ¿Esto qué quiere decir? Que ese gen expresa un fenotipo de afección. Por el contrario, cuando nosotros hablamos de expresividad, nos referimos a la gravedad clínica de la expresión del fenotipo en relación a ese gen. Y para esto, recordemos el caso que habíamos presentado de neurofibromatosis tipo 1, donde decíamos que diferentes individuos de una familia pueden presentar el fenotipo 1, 2, 3 o 4, que yo estoy marcando en la diapositiva. Cualquiera de esas expresiones, que puede ser una desviación en ósea a nivel de columna, o unos nódulos de Leach, o unos fibromas, o unas máculas, que hablábamos máculas color café con leche, quiere decir que están teniendo una penetrancia. Aquí hablaríamos de una penetrancia completa. La expresividad variable sería cada uno de los fenotipos que esos individuos están expresando. Entonces aquí perfectamente podríamos decir que en la gravedad clínica la presencia de máculas pues es la más leve en relación, por ejemplo, con la desviación ósea o con, perdón, la aparición de neurofibromas. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso de penetrancia reducida, y miremos el árbol genealógico para poder hacer ese análisis. Cuando nosotros hablamos de una penetrancia reducida, hablamos de la capacidad de un genotipo para expresarse en el fenotipo. Se mide como el porcentaje de individuos de un genotipo determinado con el fenotipo asociado a un fenotipo particular. Y se da con mayor frecuencia en
caracteres que siguen una herencia dominante. Entonces, analicemos un poquito este caso. Miremos que aquí hay un individuo que está afectado en la primera generación. En este caso, ¿qué podemos deducir? ¿Es una enfermedad con una herencia dominante o recesiva? Recesiva. Dominante. Dominante, porque recuerden que para ser recesiva debe haber un salto de generación. Aquí no lo estamos observando. Estamos observando individuos afectados en la generación 1, en la 2, en la 3 y en la 4. Por lo tanto, ya sabemos que es una herencia dominante. Ahora, si es una herencia dominante, entonces, ¿qué está ocurriendo con los individuos que no expresan ese fenotipo de afección? Porque miren que aquí estamos observando que el individuo o el padre de la generación 1 en relación a la madre tiene un genotipo que necesariamente es homocigoto recesivo, ¿cierto? Lo que quiere decir que en los posibles cruzamientos, yo puedo tener una opción de que sus hijos sean heterocigotos o yo puedo tener una opción de que sus hijos sean heterocigotos u homocigotos recesivos. ¿De acuerdo? Entonces, todos aquellos individuos que no tienen el genotipo y fenotipo de afección podrían ser, en este caso, de esta manera. Como esto no lo sabemos, sino hasta que nosotros hagamos un test genético, entonces podemos hablar de que aquí hay una penetrancia reducida, porque podría ocurrir de que esta mujer, por ejemplo, o este hombre, sean de genotipos heterocigotos, pero no expresaron ningún tipo de fenotipo. Es decir, que tienen una expresión del fenotipo tardío. A esto se le denomina una penetrancia reducida. O podríamos afirmar entonces que, pese a que esa enfermedad es dominante, entonces definitivamente los genotipos resultantes en los individuos que no presentan un fenotipo de afección son homocigotos recesivos y entonces aquí también estaríamos hablando de que la penetrancia de ese gen es reducida porque no generó fenotipos de afección en todos los individuos de cada generación. Resolvamos la pregunta, ¿qué riesgo tendría cualquier individuo de la generación 4 de tener una descendencia afectada? Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4 individuos en la generación 4. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el individuo 4,2? Este es nuestro probando. ¿Qué riesgo tiene? Hagan rápidamente sus esquemas de cruzamiento. ¿Qué riesgo tienen? Miren que este ya lo hice anteriormente, ¿cierto? Miren, aquí estoy teniendo el primer cruzamiento y aquí tengo el primer cruzamiento. Entonces, si yo hablo de riesgo, descríbanme esto que yo hice aquí en palabras. ¿Cuál sería el riesgo? Lo que la mujer ahí tiene un 50% de probabilidades de estar afectada. Ok.
Sí, escucho. Muy bien. Entonces yo puedo tener aquí una heterocigota, ¿cierto? Para que se pueda dar este proceso. Muy bien, una muy buena deducción, para que yo pueda tener al menos un individuo afectado. De acuerdo. ¿Qué otra deducción podemos hacer? Profe, para Dano, yo tendría una duda porque, digamos, si colocamos que la mujer es heterocigota, al hablarse para la huella, una herencia autosómica dominante, no bastaría solo una copia del gen para que la mujer esté afectada, o sea, no podría estar sin afección. Doc. Sí, pero recuerda que existen algunas enfermedades que son de expresión tardía. Es decir, tú tienes a tu paciente, pero no necesariamente tú estás observando el fenotipo de afección en el momento de la consulta, sino que pueden ser fenotipos de afección que se expresen de forma tardía. Entonces aquí podríamos tener, por ejemplo, una mujer que es una mujer joven que no ha expresado necesariamente los fenotipos de afección y que nosotros asumimos homocigota recesiva, pero no necesariamente es homocigota recesiva. ¿Ves la diferencia? Sí, doctora. Claro, porque es una cosa es lo que vamos a encontrar en consultorio y otra cosa es lo que está en el genoma del individuo. Yo en el consultorio voy a poder hacer algún diagnóstico en relación a lo que veo, a lo que estoy observando y a lo que mi paciente me refiere. Pero eso no necesariamente implica que haya algunos rasgos, algunos genotipos que están ocultos porque yo no los estoy observando. Por eso es tan importante la realización del test genético para poder discriminar la sospecha que nosotros tengamos. ¿Claro hasta allí? Sí, doctora, gracias. Muy bien, buena pregunta. ¿Ya había alguien? Sí. Yo, en el caso de que se dé en el tercer sujeto de la tercera generación, se dé que el paciente sea homocigoto dominante, la probabilidad, o sea, y que su cónyuge, por así decirlo, sea un homocigoto recesivo, la probabilidad de los hijos ya aumenta un 100% de probabilidad de afección. Muy bien, perfecto. Y entonces ahí tendríamos que se incrementa también el nivel de penetrancia. Muy buena deducción. Ok. Tenemos entonces la expresividad variable y este es otro concepto que es importante que ustedes incluyan dentro de los procesos de análisis. La expresividad variable, como ya lo dijimos, mide el grado de expresión en el fenotipo para un carácter determinado. Entonces, miren, aquí estamos mirando diferentes gravedades clínicas, diferentes expresiones en relación a la aparición de un solo fenotipo, neurofibromas. ¿Dónde ustedes dirían que hay mayor gravedad clínica? La de la derecha. Muy bien. De la derecha. Muy bien. Entonces nosotros aquí tendríamos una expresividad variable con gravedad clínica aún el fenotipo es observable. Entonces, no es tan inducible o deducible en relación a lo que nosotros podemos sospechar respecto a un genotipo que no estamos observando. Ok. Luego entonces tenemos la correlación del genotipo y la fenotipo. Y aquí vamos a observar que existen diferentes formas que alteran la expresión de una enfermedad particular. Tenemos, por ejemplo, la heterogeneidad alélica. La heterogeneidad alélica se refiere a diferentes alelos
que pueden estar afectando o que pueden estar generando la expresión de un mismo fenotipo. Tenemos el caso, por ejemplo, de la fibrosis quística, en donde a la fecha se han reportado cerca de 1.400 mutaciones en el gen regulador de conductancia de la transmembrana CFTR. Resulta entonces que cuando este canal de cloro está mutado, los efectos en la aparición de los fenotipos asociados a fibrosis quística son diferentes. Unas mutaciones, por ejemplo, alteran la secreción de moco y secreción basal en algunos órganos como pulmones, mientras que otros están afectando a riñón. Depende entonces de la mutación que se haga sobre el gen, entonces vamos a observar un fenotipo variable. El segundo es la heterogeneidad de locus, y esta está muy documentada en la rinitis pigmentosa, donde podemos observar una alteración visual por la degeneración de fotorreceptores asociados. En este caso, recordando que cuando mencionamos el locus, hablamos de un espacio particular en los genes, entonces vamos a decir que puede ocurrir una interacción de diferentes locus que están generando un mismo fenotipo. Y esto es lo que puede dar origen a una diferenciación en la rinitis pigmentosa. Luego tenemos una heterogeneidad fenotípica, lo cual está asociado a ganancias o pérdidas de función en ciertos genes que codifican receptores tipo tirosincina encargados del desarrollo de ganglios nerviosos colónicos. Entonces aquí nosotros vamos a revisar diferentes o vamos a expresar diferentes tipos de fenotipos que pueden estar asociados a la mutación en un solo gen. Miren que aquí ya estamos hablando de ganancia o pérdida de función. Y entonces vamos a tener una expresión que puede ser diferenciable dependiendo de la enfermedad que nosotros estemos analizando. Vamos a encontrar en muchos de los casos que tenemos penetrancias y expresividades variables diferentes y por lo tanto es muy importante analizarlas. Les voy a mostrar diferentes casos en los cuales vamos a encontrar variaciones en la expresión de los fenotipos. Aquí estoy asumiendo una familia que tiene 10 individuos. En el eje Y se está mostrando la expresividad medida con expresividad severa o 100. El color está identificando si el porcentaje de penetrancia en un gen. Entonces aquí, ¿qué observamos? En el individuo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿qué observamos? Que el gen está presente, se expresó. La gravedad clínica es ¿qué? ¿Baja, media o severa? Severa. Severa. Por eso nosotros decimos que el carácter penetrante, el carácter es penetrante con expresividad variable. Aquí tenemos otro caso, la misma familia, los mismos individuos, pero miren que ya hay una diferencia en el proceso de identificación. El gen se está expresando, ¿cierto? Todos los individuos siguen señalados con fenotipos de afección. ¿Qué es lo que está variando en relación al primer caso? Los niveles de penetración. No, la penetrancia expresividad, es el color profe. azul. Ah, ok, sí, los niveles de expresividad del fenotipo. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? A pesar que tenga el gen, en cada individuo va a ser la expresividad diferente. O sea, la gravedad de cada individuo de expresar el gen es diferente. Okay, Pero que entonces se aquí lo que... manifiesta en todos los grupos.
Muy bien, entonces lo que podemos decir aquí es que un gen se expresa en cada individuo con una gravedad clínica diferencial. O lo que decimos en otras palabras, el carácter es penetrante con expresividad variable. Miremos este tercer caso. ¿Qué estamos observando en los individuos 2, 4, 7 y 9? No hay No se penetrancia. expresó la enfermedad. Que no No hay penetrancia. expresaron la enfermedad. Como no expresan la enfermedad, entonces ya no hay penetrancia, ¿cierto? Si yo tengo 10 individuos, recuerden cómo se calcula la penetrancia. Se calcula como número de individuos que expresan un fenotipo, porque si expresan el fenotipo, pues porque tiene gen mutado, sobre el número total de individuos. Entonces aquí nosotros tenemos una penetrancia que es igual 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto es igual a 0.6% y esto es igual al 60%. Entonces, por eso decimos que este es un carácter con baja penetrancia. ¿Cuándo decimos que un carácter tiene alta penetrancia? ¿Recuerdan el valor que requerimos para decir alta penetrancia? Mayor o igual al 90% ya es una alta penetrancia. Y cuando es como en este caso A o en este caso B, que todos los individuos expresaron el fenotipo de afección, decimos carácter con penetrancia completa. Muy bien. Analicen ustedes este último caso y me dan sus deducciones. Muy bien, una penetrancia del 70%, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, con expresividad variable. ¿Ok? ¿Algo más para decir? Podríamos decir que los individuos 2, 6 y 9 no expresan la mutación, ¿cierto? Es otra deducción que podemos analizar desde la gráfica. ¿Qué más podríamos analizar? ¿Cuántos individuos tienen severidad clínica? Tenemos 4 individuos con severidad clínica alta. ¿Cuántos con media? Uno sería. Muy bien. ¿Y cuántos con baja? 1. 1. 1. Perfecto. Bueno. Esta expresividad variable, entonces, se ha visto altamente reportada con el gen de la distrofina para explicar la distrofia muscular de Duchenne o otro tipo de distrofias musculares, donde podemos observar que las expresiones en el fenotipo pueden ser altamente variables. Aquí nosotros, en esta gráfica de acá, estamos observando en los dos tipos de distrofia. Miren que dependiendo del sitio o de la posición en la cual ocurre la mutación, entonces asimismo se van a producir, si ustedes se dan cuenta, estos son histogramas que están presentándose no de forma vertical, sino de forma horizontal. Entonces podemos observar expresividades y penetrancias variables.
en los diferentes tipos de la distrofia muscular. Este tipo de fenotipos también está asociado no solo con la posición, sino que está asociado con la edad de aparición, identificando diferentes niveles de expresividad dependiendo de la edad. Otra forma de explicar la expresividad variable es la anticipación. ¿Recuerdan qué era la anticipación? Es la edad a la cual aparece el fenotipo. Edad de expresión del fenotipo. Entonces, aquí les estoy mostrando un caso de un árbol genealógico para una familia que presenta una enfermedad de Huntington. ¿Qué tipo de herencia nos está mostrando este árbol? Les voy a dar 5 minuticos para que ustedes puedan analizar este árbol y me digan posibles deducciones en relación a su expresividad, a su penetrancia y al tipo de herencia. Doctora, la lineecita en el primer individuo de la segunda generación quiere decir que tiene la enfermedad pero no la ha expresado.
¿Había una pregunta? Sí, profe, le habían preguntado. Compañera Sofía. Sí, profe, preguntaba que si en el individuo 1 de la generación 2, que tiene una rayita en el centro, ¿es error de la gráfica o es que quiere decir que tiene como el gen pero no ha presentado la enfermedad? Muy bien, muy bien. Usted identifica. ¿Qué pudo deducir, Sofía? Pues deduje pues que era una enfermedad pues autosómica y pues que es dominante, Muy bien, ya que se presenta en la mayoría pues de los hijos. muy bien. ¿Qué podemos decir de la penetrancia del gen? Pues tiene una alta penetrancia porque pues se presenta en el, no, pues sería una baja porque pues se presenta en el, pues o sea, ahí cómo se pone, porque sería en porcentaje como el 80%, pero pues. Saquémoslo, son 5 hijos, que sería el denominador, ¿cierto? ¿Y cuántos expresan el gen? 3. ¿Cuánto es 3 dividido 60%. 5%? ¿Cuánto? 60%. 60%. Sofía, entonces, Sofía, es que le iba a decir Sofi como a mi hermanita, Sofía. Entonces, ¿aquí qué teníamos? ¿Tendríamos una baja penetrancia o una alta penetrancia? En ese caso sería una baja penetrancia. Muy bien, Sofía. Perfecto. Ahora, ¿qué estamos observando de importante en las anotaciones de este árbol genealógico? Profe, sería la edad, que la Muy bien. anticipación es como a una edad muy avanzada. Perfecto. Entonces, miren que aquí estamos observando diferentes tipos de manifestación o de expresión del fenotipo, pero además estamos observando un número. ¿Se percataron de estos números? ¿Qué quiere decir estos números? ¿La anticipación? No, estos números se refieren al número de trinucleótidos repetidos que se dan en cada individuo. ¿Recuerdan que yo les había... de eso depende la enfermedad, ¿cierto, profe? Correcto. Recuerden que yo les había explicado que en las enfermedades de expansión de trinucleótidos vamos a encontrar diferentes severidades clínicas dependiendo del número de repeticiones que se encuentren en la longitud o en el genoma de cada individuo. Entonces, miremos, en este padre de 64 años en la generación 1, encontramos 37 trinucleótidos citosina, adenina, guanina, repetidos. La longitud de la repetición es 37. En el caso del individuo 1 de la generación 2, las repeticiones son 42. En el caso del individuo de 40 años, miren lo que está ocurriendo. La repetición es de 70. Y miren esto aquí. Forma juvenil y encontramos ¿cuántas repeticiones? 103. 103. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta que en la mayor parte de los casos donde nosotros esperamos, por ejemplo, en una enfermedad de Huntington, esperamos una expresión del fenotipo en la edad adulta, también hay algunas manifestaciones de formas juveniles que se están caracterizando básicamente por tener un alto número de repeticiones. Y de allí la importancia que nosotros podamos hacer el test genético. Porque cuando hacemos el test genético, a encontrar este número tan alto de repeticiones, entonces esperamos severidades clínicas altas en este paciente. Incluso más pronunciadas que en el individuo que ya está fallecido. ¿De acuerdo? A eso se refiere una anticipación.
la asociación de una gravedad clínica con la penetrancia de un gen particular en un árbol genealógico. Muy bien. Entonces, miremos que en esta enfermedad de Huntington, en esta expansión de trinucleótidos, vamos a tener un umbral. Y miren que a partir de las 40 repeticiones se empiezan a observar que hay una mayor expresión en el fenotipo y por lo tanto podemos observar afección directa en los individuos. Pero generalmente cuando esas repeticiones son menores a 40, entonces podemos observar que el individuo no expresa fenotipos de afección. De hecho, se ha identificado que cuando los individuos tenemos, la mayor parte, hasta 27 repeticiones de expansión de estos trinucleótidos, pues vamos a tener alelos que se comportan como normales o silvestres para la expresión de la enfermedad. Vamos a... ¿Sí? Eso se podría también relacionar como cuando usted mencionó que eran más enfermedades eran más graves las enfermedades que se daban por una recesión de un alelo, de un cromosoma completo a una translocación. Sí, también puede ocurrir y de hecho eso lo esperamos en enfermedades que son cromosómicas, ¿no? Entonces allí también ese es otro error que encontré mucho en la evaluación. Recuerden que cuando hablamos de mutaciones en fragmentos del cromosoma, la mutación se llama cromosómica. Cuando se altera el cromosoma completo, la mutación se denomina genómica, y cuando se altera solo una base nucleotídica de una pequeña fracción del ADN, la mutación se denomina génica. Entonces, la respuesta es sí, Mauricio, a eso nos estamos refiriendo. ¿Qué observan en este árbol genealógico? Que es un árbol genealógico bien atípico, porque miren que estamos observando que la penetrancia ocurre hasta la tercera generación. Cuando nosotros no logramos evidenciar un patrón de herencia en las generaciones 1 y 2, entonces vamos a mencionar que se trata de un caso de mutaciones de novo. Estas mutaciones de novo son mutaciones que, como ya ustedes lo saben, son mutaciones de tipo aleatorio. Y generalmente se van a manifestar cuando tenemos árboles genealógicos en donde la familia no nos revela antecedentes de la enfermedad en relación a los integrantes que estén afectados. Podemos encontrar mutaciones de novo en todas las herencias o en todos los patrones de herencia que hemos visto hasta ahora. En las herencias autosómicas recesivas, en las ligadas al sexo, en alteraciones incluso al cariotipo. Cuando vemos reordenamientos en la meiosis, podemos encontrar mutaciones que aparecen por única vez y que no se vuelven a repetir en el individuo. Este es el caso, por ejemplo, de todas aquellas mutaciones que están asociadas con los fenotipos de labio leporino y paladar hendido. Muy bien. Otra de las herencias... Profe, tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo distinguiremos una enfermedad pues, autosómica recesiva o dominante de una multifactorial? Porque también hay silenciamiento genético y puede expresarse después sin antecedentes familiares. ¿Y cuál es la pregunta? O sea, ¿cómo distinguir, digamos, que me pongan un cuadrito así y no saber si es multifactorial o sea autosómica? Ah, ya entendí. Dependiendo del fenotipo. Dependiendo del fenotipo, tú vas a encontrar que es autosómica o que vas a encontrar que es una multifactorial. Generalmente los fenotipos que tienen comorbilidad están asociados a la expresión de enfermedades multifactoriales.
¿De acuerdo? Buena pregunta. Sí, pero porque en ese caso, ¿cómo sería el consejo genético para esa persona? Esta todavía es una mejor pregunta. Aquí nosotros debemos decir lo siguiente. Cuando hay mutaciones de novo, entonces hay que explicarle claramente a la pareja o a la familia que son mutaciones que ocurren genéticamente de forma aleatoria y que ocurren en todos los individuos. De hecho, un dato importante es que cada recién nacido nace en relación al genoma humano con 10 mutaciones. Todos tenemos un mínimo de 10 mutaciones en nuestro genoma en relación a un genoma de referencia. Lo que hay que analizar aquí es que esas mutaciones que aparecen como nuevas se van a expresar en ese individuo y no se van a heredar en los siguientes individuos. Por lo tanto, la posibilidad de riesgo relativo es 0%. Y eso es muy importante para la consejería genética porque entonces estamos dando un parte de tranquilidad para la familia o para los descendientes, por ejemplo, de este hombre que decida tener una descendencia. ¿De acuerdo? Así sería el consejo genético. Es un parte de tranquilidad explicando que es una mutación nueva y que por lo tanto no va a aparecer heredada en sus hijos. Gracias, profe. Con mucho gusto. Bueno, otra de las características es el mosaicismo gonadal. Muy bien, entonces cuando hablamos del mosaicismo gonadal, estamos hablando de aquellas mutaciones que están afectando la línea germinal de los individuos. Y por lo tanto, nosotros vamos a encontrar gametos que van a determinarse como gametos normales y como gametos portadores de la mutación en un mismo individuo. Es algo parecido a lo que nosotros hemos visto también con los mosaicismos en las cromosomopatías. También podemos encontrar 2 o más líneas celulares genéticamente diferentes cuando estamos hablando de riesgos en individuos con mutaciones específicas para un gen. Miren acá, nosotros estamos revisando un árbol genealógico de 2 generaciones. 1 y 2 generaciones. Entonces, estamos encontrando que hay 2 individuos afectados en la segunda generación, el individuo 1 y 2. Pero observamos que lo común al individuo 1 y 2 es su padre, ¿cierto? En el padre, miren que al individuo 1 le heredó un mosaicismo que está implicando un proceso de un gen o de un alelo mutado. Mientras que para sus otros 2 hijos estamos observando que no hay esa penetrancia completa en la expresión de la mutación. Cuando observamos esto en herencias en donde esperamos que la transmisión del gen mutado o del alelo mutado sea completa, o dicho en otras palabras, cuando esperamos una penetrancia completa, entonces nosotros decimos que se trata de un mosaicismo gonadal. Otro ejemplo que podríamos utilizar para explicar esto es cuando observamos lo siguiente. El mismo padre que está expresando estas 2 situaciones. Entonces vemos que es un padre que no está afectado,
pero que expresa, aunque su pareja no tiene el alelo mutado, expresa una mutación. Entonces, aquí ustedes podrían preguntarme, ¿y cómo yo diferencio este caso de una mutación de novo? La única forma es cuando yo estudio la agregación familiar, es decir, cuando analizo cómo se han expresado los genotipos en los hermanos. Este mosaicismo germinal es muy común en una enfermedad que se denomina la osteogénesis imperfecta de características autosómicas dominantes. Nosotros vamos a encontrar que se ha reportado de forma frecuente la aparición de mutaciones asociadas con este rasgo o este tipo de línea celular diferencial. Ok. Otro tipo de herencias atípicas es cuando observamos los genes con impronta. ¿Qué quiere decir impronta? Quiere decir cuando la herencia es explícita de un origen materno o de un origen paterno. Entonces vamos a observar que ciertas condiciones, sobre todo autosómicas dominantes, afectan a ambos sexos, pero solo se manifiestan cuando se heredan de un progenitor, de la madre o del padre. Cuando esto ocurre, entonces vamos a decir que puede existir también una impronta génica. Realmente nosotros asumimos que la mayor parte de las enfermedades autosómicas dominantes llevan también esta forma, los genes con impronta. Ok. Dentro de estos genes con impronta se han reportado algunos casos como por ejemplo la osteodistrofia hereditaria de Albrecht. Entonces ustedes están observando aquí un árbol genealógico de 3 generaciones. ¿Qué podemos decir de la herencia de estas 3 generaciones? ¿Cuál es el tipo de herencia en este árbol genealógico? Autosómica dominante, muy bien. ¿Qué más podemos decir? Se podría decir que la madre de la primera generación tiene heterogenicidad, por lo que está medio marcado, no sabría cómo. ¿Eso no querría decir que tiene como una expresividad variable más bien? Muy bien, entonces aquí nosotros decimos, lo primero que decimos está muy bien, no es que tenga heterogeneidad, sino que es heterocigota, ¿cierto? Aparte de que es heterocigota, es portadora. Aparte de que es portadora, tiene una expresividad variable. Muy bien, ¿qué más podemos decir? Que en su descendencia tiene una penetrancia completa. Perfecto, que en su descendencia tiene una penetrancia completa. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Miren que aquí nos está dando un dato muy importante que es aducible a lo que acabamos de decir. Existen algunos alelos que tienen un origen que puede ser paterno o materno. Uno de estos casos es precisamente el gen GNA, en donde nosotros observamos que en color negro estamos delimitando la herencia de los alelos que vienen por línea paterna y en color rojo los alelos que vienen por línea materna. Y miren que
cuando ocurre la expresión de ese alelo por vía materna, entonces nosotros podemos observar que hay una penetrancia completa. Pero cuando observamos que el alelo viene, miren este alelo de color negro, por vía paterna, entonces lo que observamos es una expresión leve del fenotipo y por lo tanto una acción que se comporta como portadores. Este es un mapa de las regiones con impronta en el genoma humano. Miren que en todos los cromosomas, en color azulito, tenemos todos los genes que se expresan en el cromosoma paterno y en color gris todos los genes que se expresan en el cromosoma materno. Y entonces miren que todos los cromosomas tienen algunos loci que se comportan como improntas génicas y por lo tanto es muy importante poder hacer un análisis respectivo. Muy bien. Luego tenemos la heterogeneidad de locus. La heterogeneidad de locus se explica cuando una enfermedad puede estar causada por mutaciones en genes distintos. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros observamos que la mayor parte de los trastornos monogénicos presentan fenotipos clínicos que pueden ser muy similares, pero que están afectados por genes diferentes. Miremos aquí este ejemplo de un árbol genealógico que nos está mencionando cómo es la segregación de los alelos que comprometen la pérdida de la audición. ¿Qué pueden ustedes deducir de él? Si analizamos esta primera familia, observamos que el gen A es el que expresa la afección de la pérdida de audición, mientras que en la otra familia encontramos a otro gen causando el mismo fenotipo. A esto, cuando vemos genes diferentes que expresan un mismo fenotipo, se le denomina una heterogeneidad de locus. Y para esto vamos a encontrar muchísimos casos en muchísimas enfermedades asociadas. ¿Qué es importante observar aquí? La lectura de cuáles son los genes que están segregándose o que están apareciendo generación tras generación. Muy bien. Ya entonces, como ustedes lo han revisado, tenemos estas páginas clínico-genéticas muy importantes para que por favor, lo traje como un recordatorio, para que por favor, si ustedes tienen la oportunidad en una evaluación de hacer un análisis previo con respecto a una pregunta, pues no dejen de usar estas páginas que les permiten mejorar su proceso argumentativo. Bueno, y por último, entonces tenemos la pleiotropía, ¿cierto? Estoy a tiempo porque son las 9:20. La pleiotropía entonces se refiere cuando la mutación produce efectos fenotípicos en diferentes sistemas. Uno de los casos más nombrados es el síndrome de Marfan, donde nosotros tenemos una afección del gen FBN1 en el cromosoma 15 de la región 21.1 del brazo Q. Esta se ha caracterizado por ser una enfermedad autosómica dominante con una frecuencia relativamente baja, uno entre 10.000 individuos, pero miren que en relación al fenotipo encontramos que 3 sistemas están afectados. En el esquelético nosotros vamos a observar que son individuos que se presentan generalmente de talla muy larga, ¿cierto? Tenemos una talla bastante alta para estos fenotipos. En la afección ocular podemos encontrar afecciones de miopía, luxación de cristalino, entre otros. Y a nivel cardiovascular vamos a encontrar problemas asociados con la dilatación de válvulas y aorta. Esta es una de las enfermedades que se ha identificado desde
los egipcios y que poco a poco se ha ido identificando mejor en la distinción de los fenotipos o de los posibles fenotipos que encontramos. Si nosotros observamos, entonces miren que este mismo gen da diferentes fenotipos de afección. Esto sería entonces un efecto pleiotrópico. Encontramos además la asociación de otro gen, que son las mutaciones que pueden ocurrir en el FBN2 en un cromosoma diferente, el cromosoma 5 en la región 23 a 31 del brazo Q. Cuando se presentan los individuos con mutaciones en FN2, ya no vamos a encontrar variaciones del fenotipo a nivel esquelético, en talla, ocular o cardiovascular, sino que vamos a encontrar un cuarto genotipo asociado con la aracnodactilia, que es la extensión o el alargamiento de los dedos en la mano. Entonces miren que aquí estamos observando dos genes diferentes que expresan la misma enfermedad pero con fenotipos distintos. A la acción de dos genes distintos que expresan fenotipos diferentes, entonces le damos el nombre de pleiotropía. Ok. Les voy entonces a proyectar estos ejercicios para que ustedes puedan hacer un análisis para nuestra próxima evaluación. Aquí dice lo siguiente: las siguientes genealogías humanas muestran caracteres monogénicos raros, individuos en negro. En cada genealogía no hay más relaciones de parentesco que las indicadas expresamente. Indique los genotipos más probables de todos los individuos utilizando letras mayúsculas para los alelos con efecto dominante y minúsculas para los recesivos. Entonces aquí es un ejercicio, si ustedes se dan cuenta, de identificación o trazabilidad de genotipo en un árbol genealógico, que es lo que hemos estado haciendo en estas últimas clases. Acá tenemos otro ejemplo. En la genealogía se muestran en negro los individuos que padecen una rara enfermedad muscular. A. Padecerán la enfermedad los descendientes de la pareja 3-4 y 3-5. Entonces recuerden que nosotros aquí lo primero que hacemos es señalar las generaciones y delimitamos las parejas. Entonces la 3-4 se refiere a esta pareja. Esta es la pareja 3-4. Y este es el individuo 5 de esa misma pareja. Entonces, ¿qué pasa con los descendientes de esta pareja? Y luego es ¿por qué? Argumente qué ocurre aquí. Tercer tipo de ejercicios. En la siguiente figura aparecen varias genealogías humanas. Cada una de ellas se refiere a una enfermedad hereditaria diferente. En todos los casos, las enfermedades son muy poco frecuentes. Indique en qué casos el gen responsable de la enfermedad podría estar ligado al sexo. Y pues, obviamente, argumente su respuesta. Otro tipo de ejercicios. Un hombre empleado durante varios años en una central nuclear tuvo un hijo hemofílico, gen recesivo ligado al cromosoma X. El único caso en su familia y en la de su mujer. Otro hombre empleado durante varios años en la misma central tuvo un hijo con enanismo acondroplásico, gen dominante autosómico. El primero entre sus parientes y los de su mujer. Ambos hombres demandan a la empresa por daños. Como genetista, es llamado a emitir un informe parcial en el juicio. ¿Qué diría en el informe respecto a cada situación?
Es otra aplicación de la consejería genética. Este es uno sencillo. El daltonismo se refiere a un gen recesivo ligado al sexo. Si representamos como XD el cromosoma X portador del gen del daltonismo y como X el que posee el dominante que determina la visión normal, ¿qué proporción genotípica cabe esperar en un matrimonio entre un hombre daltónico y una mujer portadora? ¿Qué proporción de daltónicos cabe esperar en la familia si tiene 8 hijos? Muy bien. Doctora, Sí. ¿los ejercicios los tenemos que realizar individualmente o se puede en grupo? No, los ejercicios no son para entregármelos. Los ejercicios son para que practiquen. Ah, ok, doctor. Son para que practiquen y estudien para la evaluación de la siguiente semana. Ahora, Dani, si podemos cambiar esa pregunta y decimos, ¿los practicamos en grupo o solos? Yo qué les recomendaría de acuerdo a la evaluación que ya hicimos. Ok, doc, gracias. Les recomendaría que lo trabajen en grupo. Estudien en grupo, esa es la mejor forma de estudiar para nuestro curso. Profe, ¿Sí? ¿su correo va a estar habilitado para que podamos preguntarle por dudas? Sí, señor, estará habilitado a partir del lunes. Sí, me acuerdo de lo que dijo ayer. Claro que sí. Muchas gracias, doctora. Vale, si me hacen preguntas, también pueden decirle a nuestras representantes que por favor nos colaboren para decirme que han enviado preguntas sobre los ejercicios y de esa manera yo estoy más atenta de mi correo, ¿de acuerdo? Vale, profe. Gracias, Mauricio. Ok, ¿alguna inquietud? Bueno, esperemos que puedan resolver estos ejercicios, que practiquen y revisen el tema que trabajamos hoy porque nos ayuda muchísimo en los procesos de argumentación de esos casos atípicos que podemos encontrar en las herencias o en los árboles genealógicos. Espero que les vaya muy bien en su evaluación. Un abrazo y nos encontramos el lunes con el grupo de laboratorio y el próximo viernes en nuestra evaluación, en nuestra segunda evaluación. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Doctora, hasta luego. Gracias, lo mismo.